Comento que en sala se encuentran algunas personas que quisieran comentar contigo algunos temas en específico sobre los terremotos, el megaterremoto. Encantado. Tenemos al señor César Jiménez, docente e investigador asociado de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en física de la misma universidad. Su área de investigación está dirigida a los modelos numéricos, simulaciones de la dinámica de tsunamis y el mecanismo focal de modelos de fuentes sísmicas mediante inversión de sismografía, mareogramas y datos geodésicos. Dios mío, ni siquiera puedo pronunciarlo. Bienvenido, César. Sí, buenas noches, Lola. Buenas noches, Leandro. Buenas noches. Buenas noches, César. ¿Qué tal? Qué gusto. Sí, bueno, realmente es un poco complicado todas esas cosas. Bien, en mi experiencia, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Leandro al principio. Los desastres no son naturales. Y a veces la gente construye en donde no debería construir. Y uno de los fenómenos asociados a los terremotos, al megaterremoto que va a ocurrir aquí en la costa central del Perú, es un tsunami. Entonces, dependiendo de la magnitud de este terremoto, bueno, aunque conocemos que esa magnitud va a ser un 8.5, 8.6, 8.8, en ese orden, ¿no?, de este megaterremoto. Y que el área de ruptura va a abarcar probablemente desde Paracas hasta Huarmey. Eso lo conocemos por los estudios que se han realizado. Entonces, para este terremoto, con fuente sísmica en el océano, va a generar un tsunami, ¿no? Y este tsunami, lógicamente, va a inundar muchas zonas donde la gente ha construido, ¿no? Por ejemplo, en el año 2001 ocurrió el terremoto en Camaná, Arequipa. Fuimos, después de algunos años, el 2010 estuve por ahí para ver las consecuencias del tsunami y todavía encontramos algunas casas deshabitadas, lógicamente, con los estragos que había ocurrido debido a ese tsunami, ¿no? Lo interesante es que todas estas casas estaban construidas en la playa, en la arena. ¿A cuánto? A 20 metros, a 30 metros del mar. Por eso digo, ¿no? Muchas veces los desastres no son naturales, sino que la gente construye donde no debería construir. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasó en estos últimos días? Muchas torrenteras, muchos cauces de huaicos se han activado nuevamente. Y es algo que no ocurría de repente en 30, 40 años. La gente olvidó y empezó a construir. Han construido casas, han construido una serie de infraestructuras, estadios, y cuando vino el huaico, simplemente abrió su cauce natural por donde siempre había pasado. Entonces, acá hay algo interesante e importante que debemos enfatizar. La gente construye donde no debería construir. En ese sentido, es importante asociar también este fenómeno que es colateral al gran terremoto, ¿no?, el tsunami, que va a inundar muchas zonas en la capital y, bueno, en toda la parte central del Perú. Tal vez nos quisiera comentar un poquito más en cuanto a esto, en tu experiencia, Leandro. ¿Qué medidas podríamos adoptar, ¿no?, para poder evitar o qué leyes deberíamos modificar para mitigar este desastre por sismo y también por tsunami? Gracias. Bueno, más bien gracias a ti por la pregunta y por la presentación aquí, por acompañarnos en esta entrevista. Mire, históricamente, nosotros en Perú hemos tenido experiencias bastante graves de tsunamis. La primera ha sido, creo yo, por lo menos la que yo conozco, la más grave fue en 1746, con el terremoto de 1746 que destruyó prácticamente todo Lima, ¿no? Donde ahí se cambió la política y, en fin, hay un libro sobre esto que se llama Colonialismo y Ruinas, donde se analiza todo este sismo. En esa época el tsunami, bueno, no había las casas que hay ahora, obviamente, de repente, según las crónicas y lo que dice este libro, llegó hasta Carmen de la Legua el agua. De 5.000 personas que había en el Callao, quedaron vivas 200. O sea, imagínense, murieron más de 4.500 personas.
Y no por el terremoto, sino porque el tsunami fue el que causó esas muertes. ¿No? Bueno, no se sabe hasta dónde habrá salido pues, el agua en ese terremoto. Pero ¿qué ha pasado en Perú en algunos sismos anteriores? ¿No? Yo recuerdo, no sé si fue el sismo de Nazca en 1996, me parece. Se dio en el mar y se retiró el mar. Obviamente no hubo un gran tsunami, pero se retiró el mar. Y pues ahí había peces, ¿no? La gente se ha metido a sacar los peces, pues. Es lo que tú dices, ¿no? Y bueno, empezaron a sacar los peces, vino el agua y se lo llevó. Murieron unas cuantas personas ahí de eso. O sea, la ignorancia de la gente qué hacer ante esa situación. Y yo he visto también un mapa que ha generado la Marina, donde han hecho toda la costa litoral y han estimado hasta dónde llegaría el agua ante un terremoto de 8.5 y hasta dónde llegaría el agua en un terremoto 8.6. Eso de 8.9, perdón. Tú debes, obviamente, haberlo visto ese mapa. Y evidentemente en esas dos posibilidades, la punta es cubierta totalmente, desaparece. La punta es invadida por eso. Yo he preguntado, ¿qué contingencias, qué acciones hay en la punta para poder afrontar esa situación? No hay nada, ¿no? Tal vez entonces uno puede pensar en voz alta, decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Van a tener cuánto tiempo para que llegue el tsunami a la punta? Una vez que venga un terremoto como el que estamos suponiendo. ¿20 minutos? ¿25? No lo sé. Pero va a haber un tiempo, obviamente. En ese tiempo, ¿qué acciones van a tomar? De repente se pueden poner buses en las avenidas que no tienen mucha estructura, parados ahí, si hay un sismo, sacar a la gente hasta donde no llegue el agua, donde el agua venga menos fuerte. O de repente han asumido de que los edificios, esos grandes que están ahí, de repente van a aguantar el agua que viene, si es que esos edificios se quedan en pie, no lo sé. Pero yo creo que esa es una respuesta muy interesante, una pregunta muy interesante. ¿Qué cosa se va a hacer en el caso de que venga un tsunami ahí? Con la gente que está pues en esas zonas, en esa zona y otras zonas ahí. ¿Qué cosa se va a hacer? Supongo que esa es una respuesta que tienen que dar las instituciones que se ocupan de la gestión de riesgo de desastres y todas estas situaciones, ¿no? Pero ahí está. Aquí están haciendo ellos una serie de cuestiones. Hay una interfaz entre el pueblo que vive pues indiferente y pensando todavía que la solución de sus problemas está en mitos y creencias, ¿no? A ver, perdón, una vez me comentaron de que en la punta o entrando al Callao, me disculpo por no tener la precisión del dato, había una línea amarilla. No sé, tal vez entre los presentes puede haber alguien que viva en el Callao y pueda saberlo. Había una línea amarilla que decían que era hasta ahí, sí, la punta o el Callao. Y que a partir de ahí en adelante, o sea, hacia el centro, se iba a poder rescatar. Entonces pregunté, ¿y qué pasa con de la línea amarilla para el mar? Ahí hay colegios, no solamente hay viviendas, si es de día, hay hospitales, hay todo, ¿no? Entonces ya me habían comentado de que ya no se estaba permitiendo construir o generar colegios en esas zonas. Si es cierto, no lo sé. Poco yo. ¿Una acotación, César? Ya, sí, bueno, es realmente interesante todo este tema, ¿no? De hecho, que la Marina de Guerra ha hecho estos mapas de inundación en base a eventos de 8.5 y 9.0, ¿no? El problema Exactamente. está pues ahí latente porque la Punta Callao va a ser totalmente inundado, ¿no? Y a ellos Así lo es. único que les salvaría es hacer la evacuación vertical, ¿no? Pero no todos van a poder hacer esa evacuación vertical a edificios de 3 pisos o más, ¿no? Bueno, eso es lo que podría acotar. Gracias. En la situación en Japón, por ejemplo, estaba tratando de buscar algún archivo que tengo ahí para mostrar. Había una límite en el terremoto del 2011, un límite donde decía, hasta esa era la zona de peligro de tsunami, ¿no? Cuando ha venido el tsunami, ha pasado como 3 kilómetros esa zona, ¿no? Ha pasado.
Y hay fotos espectaculares, ¿no? Del tsunami que pasó allá en Japón. Realmente, esas líneas, bueno, nosotros probablemente sean teóricas, ¿no? Pero como dice César, hay cosas que deben haberse estimado, pues de repente la infraestructura que aguante el agua, siempre y cuando quede en buen estado, siguen paradas. O si no, pues, ¿qué hacer, no? Hay que buscar elementos imaginativos para tratar de ver y simular, ¿no? Hay que hacer simulacros de acuerdo a la realidad en ese aspecto. Bueno, señores, a ver, va a haber gente mayor, por ejemplo, gente de, qué sé yo, pues 70, tantos años que no creo que tengan la agilidad para poder evacuar. ¿Qué hacemos con esa gente? O los hospitales mismos que hay ahí, están ahí, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo movemos? ¿No? Tengo entendido de Mira, estamos viviendo una situación donde miramos todas estas cuestiones, ¿no? Y no hacemos nada, simplemente estamos esperando. Es como te he dicho al principio, diagnosticamos, sabemos que va a haber esto, sabemos lo que ocurre, sabemos cuáles son las zonas de riesgo en Lima, sabemos cuánta gente va a estar acá mal, las casas que están mal, cuánta gente vive ahí, todo eso sabemos. Sabemos cuántos más o menos van a morir. Van a morir como 50.000, más de 50.000. ¿Cuántos serían? Más de 300.000. ¿Cuántas casas? Y en fin. Sabemos que los hospitales no están preparados. Bueno, ¿qué cosa estamos haciendo? Algo tendríamos que hacer, pues, ¿no? Tengo entendido de que en los estudios realizados, las olas que se pueden formar, claro, depende de la distancia que se tenga en la altura de las diferentes oleajes y demás, o dónde es el epicentro. Una altura posible de que tengan las olas en un tsunami aquí en Lima es de 6 metros. Sin embargo, la fuerza de este oleaje, la velocidad de desplazamiento, me parece que sobrepasa los 300 kilómetros por hora y que además el ancho que tienen estas olas es alrededor de los 400 kilómetros. No lo puedo creer, esto viene a ser una secuencia de olas que vienen una tras otra. O sea, no solamente el problema es el alto que tienen estas olas, sino también la fuerza, el ancho, cuánto litoral y a qué distancia está el epicentro o la zona donde se forman. Y la posibilidad también de que en otras partes del mundo que ha ocurrido algún sismo muy, muy grande, refiriéndonos a los tsunamis, produzcan un tsunami hacia nuestro continente. Entonces nosotros también podemos producir un tsunami para el otro continente, ¿verdad? ¿No es así, César? Disculpe, no pude escuchar lo último, mi conexión estuvo un poco inestable. Correcto. Estaba refiriéndome a que cuando se producen sismos muy grandes que ocasionan un tsunami, en el caso de que es frente a la costa peruana, el tsunami viene hacia Lima, hacia nuestra costa, pero también se origina un tsunami hacia el lado opuesto, ¿o me equivoco? O sea, que puede dirigirse y acrecentar el tamaño de las olas, la velocidad tal vez se aminore, la distancia no tan larga recorrida, en fin, todo dependerá de la intensidad del megaterremoto. Ok, sí, algunas precisiones. Exacto, algunas precisiones, ¿no? La velocidad de un tsunami en el mar es aproximadamente igual a la de un avión jet, algo de 800, 900 kilómetros por hora en alta mar. Cuando llega a costa, se reduce la velocidad, pero aumenta en altura. Y, por ejemplo, en el Callao podría llegar a los 10 metros de altura. En la Costa Verde llegó hasta los 24 metros de altura, el gran terremoto de 1746. Estamos hablando de un evento extremo, ¿no? De una magnitud 9.0 comparado con el de Japón 2011, ¿no? Entonces, ahí realmente va a ser un evento bastante grande, es un mega terremoto y, bueno, va a tener todas estas características, ¿no? La velocidad del tsunami cuando llega a línea de costa es más rápido
que el mejor corredor atleta del mundo. Entonces, si nosotros estamos en la costa, línea de costa, esperando cómo llega el tsunami, no vamos a tener tiempo de ganarle al tsunami y él nos va a ganar, nos va a alcanzar y probablemente vamos a morir. Esas son precisiones importantes. Importante, Ok, gracias. definitivamente. Así es. Lola, ¿me permite compartir un ratito? Esto es Lima, ¿no? Este es el cono sur. Miren, miremos nomás esto. Esto es Lima. Esto es Lima. Así permitimos a las empresas telefónicas que tengan sus cables. Este es Lima. Mire todo esto. ¿Qué estudios hay que hacer acá? Esto es Lima. Esto es Lima. Impresionante. Solamente voy a pasarlo rápidamente. Miren acá, por ejemplo, miren esta casa. ¿Dónde está? Esta arquitectura más fina. Acá vive en Vera de Familia. Barrios Altos. Ahí está el tsunami, este es Japón, lo que ha hablado César. Me muero. Aquí está, este es lo que se tenía antes. Y Sendai es esto, ¿no? Aquí está el aviso que decía que la zona hasta donde llegaba el tsunami, ¿no? Luego, se ve acá, ahí está el tsunami. Todo se inundó. Ahí sí los barcos, sí. Así quedó. Así quedó. Este es lo que le decía, lo que mencionamos del Marina de Guerra, hasta dónde va a llegar el agua por un terremoto de magnitud 8.5 y de 9. 8.5 es rosada y de 9 es rojo. Ahí está esto es la ciudad de Puerto Príncipe. Este es Haití. Haití. Así quedó. Desastre. Y lo que hacemos en Perú, mistura, hace unos años, ahí en el mar. Imagínate, César, si viene en ese momento un tsunami. Toda esta gente, ¿a dónde va a correr? ¿Cómo es posible que hagamos un evento, demos el ICE para hacer un evento ahí? Ya pues, ¿qué podemos pensar? Esta es la Feria del Pacífico que también se hizo acá, a un pasito del mar. Y acá la gente está bañándose. ¿Dónde evacuamos? ¿Por dónde vamos? ¿Cuánto tiempo nos vamos a llevar ahí? Como dice César, ni el mejor corredor vamos a poder ganarle al agua. Esto es así, toda esta zona. Los avisos y la forma que vivimos. Bueno, verdaderamente. Para tener algo objetivo de lo que estamos hablando, ¿no? Señores, ¿qué podemos hacer? Ya he dicho, Lola. Perdón. Digámosle al gobierno que haga un pacto con los medios de comunicación. Y que ahí empecemos una cruzada de educación. Una cruzada así todos los días en el periódico, con especialistas como César, como gente que puede ilustrarlos en diferentes temas. ¿Qué hacer, no? Como tú, ¿dónde estás? Tu casa se va a ir abajo. Oye, compadre, te vas a morir. Ya no hay que morir, pues ya fírmeme acá que te vas a morir. Ya, pues, se acabó. Hay que repetir claro, o sea, cosas. Tenemos que ver cosas de ese tipo, ¿no? O sea, es complicado. Bien. Leandro, entre nosotros Gracias. se encuentra Julio Echevarría, consultor en gerencia de proyectos y aseguramiento de calidad de resultados, graduado en investigación operativa y experiencia en la integración, simplificación y automatización de los sistemas de información empresarial para la optimización de los procesos generales en economía de refuerzos. Julio pertenece a la Asociación de Investigación de la Tierra y el Espacio Pedro Paulet. Bienvenido, Julio. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Lola. Gracias, Leandro. Realmente. Mucho gusto, Julio. Mucho gusto. Gracias. Quería apreciar mucho la exposición de la anterior y esta también. Y buenas noches con los otros miembros, tanto con nuestro amigo Trigoso y nuestro amigo Jiménez. Mira, Leandro, en realidad, como bien lo dice Lola, yo estoy más en el campo de integración de procesos, de integración de sistemas. Y un elemento que es importante, o sea, la dimensión de los temas.
Como tú sabes, la formación de investigación de operaciones te orienta al tema de la toma de decisiones. Claro que sí. Y las decisiones están realmente en manos muy irresponsables, como bien lo podemos decir. A cada rato nos hemos tropezado con el término estupidez, que la verdad, mucho lo usamos desde el punto de vista de adjetivo y no por sus definiciones. Y ese es uno de los grandes problemas porque ya comienza a perder contenido. Y los propósitos, toman decisiones con ciertos propósitos y los resultados son absolutamente los contrarios. Hay muchas decisiones que se toman de manera muy caprichosa realmente, bien irracionales, y tu propuesta me parece muy interesante, recurrir a la prensa, pero la prensa no desde el punto de vista de, yo creo que la ciencia necesita un espacio en la prensa, obligatorio, y que la ciencia se tiene que poner realmente al acceso de la población en general, porque las decisiones que se están tomando y cada vez vamos peor, incluso antes con un mínimo de moral, reservado por la parte religiosa, lo que sea, había una tendencia hacia la perfección, o sea, hacia lo mejor, o sea, cuando uno cogía un alcalde, pues lo cogía el mejor vecino, o sea, siempre había un sentido hacia lo mejor. Quizás cuando te pronuncias con que los japoneses piensan distinto, de repente podemos tener una diferencia de opinión, porque yo he estado tratando de ver muchos de los temas de los japoneses, y al igual que Paulette, veo que hay muchas coincidencias con el pensamiento andino, o sea, hay muchas prevenciones y todo. Es más, para hablar de la dimensión de este problema, por ejemplo, yo me tropecé con este problema ya por el año 18, 19 de este año, cuando vi la amenaza, y por eso me quedó muy grabado el tema del año 70, ¿no? No porque tengo un trauma del 70, sino porque vi las consecuencias, vi una secuencia, y vi que vino el 66, 70 y 74, y también se dio una secuencia de 4 sismos, también más o menos por esos periodos. Entonces dije, hay ciclos pequeños, ciclos grandes, hay macrociclos. Lo comencé a ver desde un punto de vista estadístico, pero no era el fenómeno. O sea, el fenómeno no es estadístico, el fenómeno es determinístico realmente, es una relación causa-efecto y necesita un análisis. Estamos frente a un fenómeno que es hidrogeotérmico, o sea, realmente. O sea, hay una parte geológica que se muestra a través de las grietas, hay una parte hídrica que se ha afectada por el clima, afectada por la temperatura, pero hay el fenómeno del manejo hídrico nada más, se generan turbulencias, como bien estamos viendo el tema del tsunami, pero que a veces tenemos una visión muy reduccionista, ¿no? Y he visto los análisis que hacen de hidrogeotérmica y son casi de laboratorio, ¿no? No son de la dimensión que estamos hablando, de fenómenos como tsunami, como terremotos, megaterremotos. O sea, tenemos un problema de dimensionamiento. Igual, las soluciones que le damos para los resultados, porque acá tenemos primeramente un tema temporal, es un tema del momento, el momento que va a ocurrir, el lugar donde va a ocurrir, que son todavía, digamos, inciertos, ¿no? Pero sí sabemos que hay zonas que ya podemos dejar a lo efímero, como decía nuestro amigo Gauss, ¿no? A las campanas de lo efímero, pero sí sabemos que se va a dar con cierta puntería en un lugar medio, ¿no? Entonces, hay un tema que es de tiempo, un punto de lugar, ¿no? O sea, el lugar de incidencia, que el lugar de incidencia no es el lugar de afectación directamente. Luego tenemos un tema de intensidad, tenemos un tema que yo veía este fenómeno termodinámico, es un fenómeno de temperatura, o sea, que genera, bueno, ya después podríamos describir algunos efectos, y hay ya desde el lado de las consecuencias, que es otro espacio, ¿no? Que necesita un análisis de entorno, un análisis de dureza, un análisis de impacto realmente, que es ya de ubicación, ¿no? Entonces, y esto de ubicación de población, o sea, de afectados, o sea, del riesgo, ya eso ya comienza a dimensionar el tema del riesgo, ¿no? Entonces, el tema de mitigación incluso, lo vemos de cómo queremos contener un tsunami con una mochila, ¿no? O sea, está totalmente desproporcionado, ¿te das cuenta? Entonces, el fenómeno, mira, yo empecé a tener conversaciones con los partidos políticos y todo, porque realmente dije, bueno, son los que tienen las decisiones a la final.
y comencé a incluso hasta visitar ciudades. Me fui hasta Pucallpa, porque lo que yo vi que se necesitaba una ciudad de contingencia. O sea, no tenemos, muere Lima y muere el Perú, o sea, porque tenemos todo concentrado acá. Y ahí es donde comencé a tener, y creo, no sé, no lo puedo decir, porque yo estuve trabajando un poco de cerca, hasta con el actual alcalde, de que había que mover la capital a Jauja, retornar a Jauja. Yo hasta donde lo pude escuchar, en su programa presidencial decía que había que trasladar la capital a Junín, ¿no? Parece que quedaba siempre en él. Pero si hubiera sido muy original de él, realmente creo que ya hubiese voceado algo del asunto, ¿no? Pero no veo que ni siquiera se le ocurre, ¿no? O sea, no lo escucho. Pero sí, yo cuando dijo Jauja comencé a revisar y era el retorno a Jauja, o sea, porque Jauja fue realmente determinado por los incas, ¿no? Que como bien lo has dicho, creo que en planeamiento de ciudades tenían por lo menos mayores consideraciones sobre los riesgos, o sea, y bueno, al margen de este tema, sí veía yo que la dimensión del problema está subestimada y coincido contigo solamente en el tema de que cuando hablamos de educación, ¿no? En realidad lo que necesitamos es hacer que la gente piense como piensa un científico, o sea, y que lo has resaltado al principio, me parece muy bien. O sea, aquí creemos que ¿qué te digo? Incluso hasta terminamos la universidad y creemos que es un colegio más. Que nos vamos a encontrar incluso, hemos salido de la universidad ya hace 40 años y pensamos que lo que aprendimos es lo que tenemos que seguir practicando. O sea, realmente estamos en un problema muy serio. O sea, no estamos autoperfeccionándonos día a día, que eso sí está en el método japonés, ¿no? Por eso, eso de la autoperfección, el autoperfeccionamiento, que no solamente es japonés, ¿ah? O sea, existe en el Bildung, por ejemplo, que es el sistema educativo de Wilhelm von Humboldt, ¿no? O sea, el Bildung es un sistema que fue la formación de los genios de Göttingen y de todo lo que fue la Alemania, ¿no? Alemania, claro, la universidad esa de matemáticos. Ajá, exacto, pero que eso, y eso es un tema de autoperfeccionamiento, de investigación, de curiosidad, de despertar eso. Eso es lo que necesitamos despertar los chicos, porque nosotros, yo por eso me asocié de primeras a esta asociación de Pedro Paulet, porque Paulet era un polímata, o sea, es increíble las áreas en las que ha incursionado. Es más, yo he estado buscando modelos matemáticos para la economía, que es mucho tiempo, y ahí he tenido que beber, y ahí encontré que él había analizado incluso hasta la psicología de los japoneses para hacer una serie de recomendaciones de lo que debemos hacer. Y no solamente lo que debemos hacer, sino lo que no debemos hacer. Y estas cosas en realidad escapan digamos, al ámbito de una sola profesión o al ámbito académico, ya pertenece y lo necesitamos trabajar en equipos grandes, pero que representen a la ciencia, a la reflexión de lo que necesitamos resolver problemas. Y eso se ha perdido. Y lamentablemente, la formación profesional pues se ha convertido en un mecanismo solamente de sobrevivencia, que es lo que antiguamente se llamaba un ganapán, ¿no? Y lamentablemente hemos llegado al mundo, como yo lo denomino, el Cartoon Network, ¿no? O sea, exacto. le toman el puesto por peso de cartón, ¿no? O sea, y no por el conocimiento real, el conocimiento profundo y la relación. Yo realmente hice un análisis, lamento no haberlo continuado porque me vi con mucha frustración allá por el año 20, que dije son más o menos 50 años, será un año más, un año menos, pero ahora sí veo con mayor amenaza el tema, porque por eso hice una observación sobre lo que sucedió en el 70, que fue todo un problema térmico desde el inicio del verano, en enero, o sea, con las lluvias que no eran muy usuales en toda la costa de aquí. Posteriormente el fenómeno del Niño que se presentó allá en Piura. Más adelante, pues, se dio el fenómeno o sea, y eso se da en nuestros ciclos de mayo y octubre, que ha sido siempre digamos, nuestra condena para los temblores, terremotos, ¿no?
que son justamente cuando están los procesos de enfriamiento o recién calentamiento, ¿no? O sea, recién empieza la primavera o un poco retrasada o entra el invierno, ¿no? O sea, y eso son fenómenos que elementalmente existen las contracciones y donde se prenden estos problemas, toda irregularidad se prende pues de las grietas, ¿no? Es como las quebradas que se comienzan a dar en estos momentos, ¿no? Y obviamente ya se han comenzado a hacer como obvio, pero que en realidad nunca ha sido obvio, el tener ciudades así, incluso ni siquiera verticales, ¿no? Como para poder evitar un poco el asunto, sino todo es horizontal aquí, o sea, ya se ha generado un tapón. Por ejemplo, cuando pregunta Lola, ¿qué hacemos con el Callao? Es cierto que hay un buen rompeolas que ha tratado de generar una contención para el lado de lo que llamamos la punta a punta, ¿no? Para el lado de Chorrillos, ¿no? Pero y eso mantiene pues el agua en calma al puerto, ¿no? Pero de la base naval para el otro lado es donde está toda la zona en riesgo y que alentadoramente pues tuvimos un régimen que incentivó por buscar más votos una migración de gente que han creado hasta un nuevo distrito ahí en el Callao, ¿no? O sea, Nuevo Perú. Y toda esa población sí que está en altísimo riesgo. Ahorita mismo ya toda la zona de Zapayal, toda esa zona que era un desierto, que si pasaba algo, bueno, por lo menos afectaba pues, a un par de peatones, pero ahora no, ahora son millares de gente que vive ahí. Entonces, y las hemos metido a la boca del lobo, porque les hemos dado hasta título de propiedad. Entonces, Evidentemente, Julio, perdona que te interrumpa, refiriéndote a esto de las cuestiones térmicas y demás, recuerdo mucho, Leandro, que en el último terremoto, no, sí, fue terremoto, que hubo en Lima, sentí claramente cómo el suelo se elevaba como una onda y se iluminó el cielo. Son cosas que se explicaron mucho, pero que en realidad no se dieron un entendimiento lógico, mejor dicho, aceptable para la población. Y con respecto a lo que dice Julio, ¿tiene algo que ver las cuestiones de, entre comillas, a los terremotos, refiriéndonos a los cambios climáticos, a los estados de la Tierra, supongo que sí, o espaciales, no lo sé? ¿Cuáles son las relaciones reales que existen entre ellos? Bueno, no hay realmente relaciones directas con ello, ¿no? Ahora, en cuestiones de lo que ocurre pues debajo de la tierra, no hay corrientes, hay una serie de flujos en el magma y que a veces obviamente son esos los causantes del movimiento de las placas. Ahora, nosotros pues no podemos estar cerrados a cualquier tipo de investigación y de idea que se viene, ¿no? La ciencia precisamente es eso, ¿no? Tener aperturas, y cuando se hacen las cuestiones, se investiga, se tiene ideas, teorías, se tiene pruebas también de que lo que se está diciendo es correcto. Pues a buena hora, ¿no? A buena hora. Yo pienso eso. Todos los razonamientos, yo sugeriría que acá, por ejemplo, lo que haga es que siga con la investigación, ¿no? Que siga con la investigación, hacer estadísticas, aparte de eso, que en la Tierra también no son muy, a veces estadísticas clásicas no funcionan bien, porque los procesos son largos, etc. Pero hay que seguir trabajando en eso, ¿no? Y ya hay un montón de conocimiento, ¿no? Un montón de conocimiento que se tiene, y se genera este tipo de elementos, pues adelante. Pero hasta el momento, por ejemplo, el clima, no hay un elemento digamos, detonante o que influye en la sismicidad. Pero tiene razón cuando dice, por ejemplo, el mes de los temblores, ¿no? Octubre es mes de los temblores. Ha habido un montón de temblores que han ocurrido en octubre, precisamente, y por algo se dice que es el mes de los temblores, pues, ¿no? De repente existe un ciclo que tiene que ser explicado de otra manera, ¿no? En mayo también ha ocurrido cuestiones, o sea, uno tiene que ser abierto a todos ese tipo de ideas, especialmente con personas como, perdón, ya me olvidé tu nombre, hermano. Julio. Con Julio, que es una persona formada pues en ciencia, ¿no? Y esas cosas.
Lo importante es trabajar en eso, formalizarlo, publicarlo, ponerlo a disposición de las cosas y seguir adelante, ¿no? Me parece ese muy interesante todo lo que ha mencionado. Y solamente quería redondear, porque esto, como te digo, muchos de los puntos, una pinceladita también el tema de la memoria colectiva, ¿no? O sea, nosotros hemos perdido mucho de nuestra historia, precisamente con la occidentalización, cosa que Japón, por ejemplo, que estuvo más de 2 siglos aislado completamente de Occidente y de todo el mundo casi, salvo algunas remesas que recibí ahí de Holanda, sino yo. Cuando se da la restauración Meiji, genera una serie de comisiones y la prioridad número 1, que se quedó como prioridad número 1, ahora lo conocemos como círculos de calidad, pero es una prioridad de gobierno, o sea, y se formaron a la gente para, y de ahí surgieron realmente los que tenían el conocimiento, ¿no? Si tú ves Furukawa, por ejemplo, el caso de Okuma, En son... la sismología, Keteaki, por ejemplo, ¿no? Fue un Sí. padre de la sismología moderna. Claro, y el tema es de que se comenzó a ver sin perder su Así es. raíz. pensamiento nativo, Así es. enriqueció lo que recibieron de Occidente, tanto así que yo me di con esta sorpresa porque una de las áreas de consultoría que yo más le he dado esfuerzo es al método Lean, al método Kaizen. Y cuando voy a ver, veo que es una traducción incluso mal hecha en Norteamérica, porque está hecha ya tipo manual de implementación, ¿no? O sea, las 5S, las 7 desperdicios, los 4P, o sea, todo como para que no te olvides, ¿no? O sea, listo para aplicar tipo técnica, ¿no? Muy demotécnico el asunto. Pero cuando tú ves las raíces, ves el Montaignac, el Wa, ves una serie de conceptos que son muy similares. ¿Y por qué me tuve que meter a ello? Porque en realidad yo ando postulando implementar unos ERP, unas prácticas en el sector campesino. Entonces, obviamente que tenía que tener esos términos en las raíces Claro. culturales. Entonces, ese tema de las raíces, o mejor dicho, de la memoria, Fundamental. la memoria colectiva, la tenemos muy perdida, pero que yo creo que tenemos huellas, ¿no? Y si bien las huellas no son personas, pero podemos rastrear mucho como el tema de las ciudades, ¿no? Nosotros hemos hecho una encuesta en la página web de Ceresis para medir la memoria colectiva en cuestiones de desastres y de conocimiento del medio ambiente. Oh. Una de las cosas que rescato de lo que has dicho es la difusión de la ciencia, ¿no? O sea que eso es fundamental. Pero eso también se puede lograr con acciones por ejemplo, yo te voy a decir algo que yo sugerí, ¿no? Un día me encontré en WoW con un amigo que es marino y me dijo que su mujer había tenido un cáncer al cerebro, ¿no? Y que le había rezado, pues sí, y en su época creo que iba a ser cura, y que su mujer ha salido bien, bueno. Me dijo, o sea, según él, según lo que me decía, todo el resultado de que su mujer estaba bien era por los rezos y por lo que había generado. Entonces yo le dije, no te olvides de todos los médicos que han trabajado ahí, el conocimiento de miles de hombres a lo largo de la historia que ha generado todo lo que se han aplicado en el tratamiento de tu esposa para que ella pueda estar curada, salir del problema. Entonces, después de eso sugerí también, me envié una carta donde sugería que, por ejemplo, los hospitales, ¿no? Que tengan un paciente con cierta gravedad o a todos los pacientes tal vez que están ahí hospitalizados y que les dan de alta, les dé un papel, ¿no? De una hoja y media con palabras muy sencillas, indicándole todo lo que han hecho para curarlo. Qué aparato se ha utilizado, quién descubrió ese aparato muy rápidamente, qué medicina se ha utilizado para curarlo, dónde se inventaron esas cosas, entregarle eso para que esa persona, educarla, para que sepa realmente qué cosa es lo que se ha hecho y cómo eso que ha salido curada, al margen de sus rezos y todo, que puede, bueno, nadie se mete con las cosas personales de la gente, han sido las que contribuyen. Eso es una forma, por ejemplo, de difundir la ciencia y de educar también. A ese nivel. Todos esos elementos se sugieren, pero probablemente cuando eso llegue pues al ministro de Educación o al primer ministro, pues dirá, esta tontería, ¿pues qué sirve? ¿No? Algo así. Porque sus cabezas pues están totalmente lejos. Y obviamente, como volvemos al punto, ¿no? Ya se han contagiado de la estupidez.
Así es, definitivamente hablar de las autoridades para que resuelvan los problemas de todo el país es también muy ambicioso. Yo soy partidaria de que definitivamente la ciencia, la cultura va a llevarnos a la mejora y por tanto hay que seguir difundiendo, hay que usar todos los medios de comunicación y las personas que como ustedes tienen los conocimientos tan grandes deben de continuar difundiéndolos. Permítame que en el grupo Hugo Trigoso, graduado en Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialidad en técnicas observacionales del Sol, wow, me quemo, en Jica, Japón. Magíster en Astrofísica en el Instituto Nacional de Pesquisas Especiales de Brasil. Miembro del Observatorio de Huancayo del Instituto de Geofísica Peruano y fue miembro del comité organizador de las Olimpiadas Peruanas en Astronomía y Astronáutica. Bienvenido, Hugo. Tu micro, por Muchas favor. gracias. Muchas gracias, queridos amigos. Lolita, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar con ustedes. En verdad, los escuchaba y me acordaba cómo es que uno de los canales más prestigiosos de Lima tiene un programa estelar que habla acerca de la quiromancia, acerca de las artes para pronosticar las cosas a través de los planetas, ¿no? Y se olvidan, ¿no?, de que eso no tiene ningún contexto de ciencia, ¿no? Y tiene su público grande que los escucha, ¿no? Cuando vemos los periódicos y vemos los horóscopos, nos damos cuenta de que sigue siendo esa mentalidad mágica la que define mucho del mundo en el que estamos viviendo nosotros. Y yo creo que es es fundamental que las ideas que, por ejemplo, Julio plantea, las escriba. Yo invoco a Julio Echeverría a que escriba su planteamiento, ¿no? Y en ese sentido, me parece un esfuerzo muy grande el que hace Leandro por plantear las cosas con las que él se va encontrando. Y dentro de este esquema, yo creo que resulta muy importante tratar de rescatar el lugar de la ciencia, el pensamiento científico, como un elemento fundamental que debe definir a futuro, ¿no?, el razonamiento de los jóvenes, ¿no? Y eso es muy, muy importante, porque todo niño nace con ese espíritu de investigar, de entender cómo es que funciona el universo donde él forma parte, ¿no? Y eso es, y lo que hace la educación es negar, destruir ese espíritu de investigación que es inherente a cada uno de nosotros cuando aparecemos, ¿no?, cuando nacemos. Me acuerdo mucho una cosa que comentaba Mark Twain, decía, ¿no?, mi formación humanista iba muy bien hasta que entré al colegio, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque el colegio se encarga de romperte eso, ¿no? Y darte una formación como si fueras un robot, donde estás definido por acciones tipo Pavlov, ¿no? Acción y reflejo, ¿no? Perro de Pablo. Entonces el tema es justamente ese, ¿no?
Yo creo que la universidad debe jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la universidad tiene que plantear un trabajo de divulgación del conocimiento y tratar de ir rompiendo este atraso a través de la gente joven que va comunicándose con los colegios, con los medios, con la prensa, ¿no? Y buscar ese lugar, un lugar como justamente lo dice Leandro, un lugar donde seamos aquellos que se dedican a la ciencia respetados y se nos pregunte y se dé el caso en el que le digan, y señor Rodríguez, el sismólogo Rodríguez, ¿qué es lo que opina sobre esto? ¿Qué es lo que opina sobre este otro punto, ¿no? Lo mismo lo que corresponde a todo ese conocimiento que tiene César, ¿no? Y que nos ha dado una pincelada sumamente rápida sobre todo este punto. Yo creo que ese es un punto muy, muy importante. Y el otro punto importante es, insisto, yo creo que el tema del simulador que con tanto esfuerzo ha trabajado Leandro con las facultades de ingeniería civil de la UNI debe divulgarse con mayor intensidad para que prácticamente los municipios obliguen a sus vecinos a usar eso. ¿Por qué? Porque de ese modo podemos tener una idea más exacta sobre la distribución de la vulnerabilidad de nuestra querida Lima. Bien. Gracias. Sí, sí. Leandro. Bueno, muchas gracias, Hugo, por tus palabras. Creo yo que de repente este es un momento interesante porque una de las cosas que tenemos que hacer los científicos, al margen de nuestras investigaciones, obviamente, es divulgar la ciencia. Eso es bien importante. Estoy de acuerdo contigo cuando hablas de lo que hace el colegio, ¿no? Yo tuve la suerte de ser un mal alumno, en el sentido de que era muy rebelde al colegio, ¿no? Mi madre se sentaba conmigo todos los días para estudiar y yo le decía, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué allá? ¿Por qué? Y la mejor hora del colegio que yo tenía cuando estudié con unos padres benedictinos era una hora que se llamaba lectura, que nos íbamos a la biblioteca y podíamos leer lo que nos daba la gana. Y ahí yo me acuerdo haber visto los planetas, mira, eso volaba en mi cabeza. Y como decía el físico Michoacán, ¿no? Todos los niños nacen genios. Todos. Luego vienen los años peligrosos. Le llaman los años peligrosos cuando entran al colegio. Ahí es donde, digamos, se pierden muchas cosas que nosotros tenemos. Y creo yo de que, de alguna forma, una sociedad que tiene una educación distinta, genera cosas interesantes. Por ejemplo, yo estaba en Suiza. Suiza tiene una educación muy diferente a la nuestra, obviamente. Y genera un tipo distinto. O sea, tú puedes ser un científico, puedes ser un administrador, lo que sea, pero en tu cabeza ya está un software, una formación que te permite ser un tipo distinto dentro de la sociedad. Un ejemplo, ¿no? Yo paseaba por las calles de Berna con mi esposa y nos dio hambre y me daba miedo entrar a un restaurante porque era muy caro. Y había un kiosco en la calle que vendía bastante bonitos, obviamente, pizzas, y le dije, me vende una pizza. El hombre me prepara la pizza, lo mete a un aparato, lo cortó en pedacitos, me lo puse en un plato y me dio un mondadiente para comer la pizza. Me pareció muy interesante, ¿no? Yo le dije, caramba, qué comodidad para comer, no tengo que estar mordiéndole. Y le dije, ¿dónde has comprado este aparatito? Y él me dice, no lo he comprado, yo lo he hecho. Porque miré a mis clientes la dificultad que tenían de comer cuando estaban así, y tenía que darles, incluso tenía que agarrar con el papel la pizza. Así que pensé cómo solucionar ese problema y inventé este aparato.
un vendedor de pizza, ¿no? Ya tiene un software que de alguna forma le hace hacer cosas para mejorar su trabajo, mejorar su sociedad. Nosotros en la formación que tenemos entramos a trabajar y nos sentamos ahí esperando que nos digan qué tenemos que hacer. Y nunca, yo tengo amigos que han entrado hace 40 años, o sea, 45, 50 años a las instituciones y han seguido igualito toda la vida. Si hay una forma de definir la locura es eso, ¿no? Entro por 40 años, trabajo de esa manera y no cambio. Esa es la realidad. Entonces, yo pienso que nosotros como científicos podemos difundir la ciencia, escribir en los diferentes medios ahora en las redes sociales temas sobre eso. Yo hago eso, ¿no? Escribo y difundo la ciencia. Incluso voy a sacar un libro sobre mis artículos de tanto tiempo que he escrito. Y les comento algo. Justamente el mes pasado, murió Thomas Unger, ¿se acuerdan? Thomas Unger ha sido uno de los que escribí en El Comercio, una página de ciencia. Y me llamó un señor de apellido Wong, que es de la familia Wong. Y me dijo que si yo quería reemplazar a Thomas Unger, que había leído mis artículos y estas cosas. Pucha, yo le dije, ahí pensé inmediatamente en todo lo que hablo, le dije, por supuesto, lo voy a reemplazar ya. No le iba a decir, no, que yo no tengo, no, lo voy a reemplazar. Así que va a conversar con ellos y de repente me llaman pues para escribir eso. Es una forma de contribuir con ellos, creo yo. Y nosotros igual. Podemos escribir en las redes sociales y en nuestros muros, podemos escribir, enviar a los periódicos nuestros artículos y difundir un poco el conocimiento, difundir un poco eso, para que mucha gente pueda tomarlo, ¿no? Yo he dado charlas en colegios, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho, ¿no? Una cosa que podemos hacer, he dado una charla, la última fue un colegio de Pucallpa, ¿no? Y obviamente a veces uno choca con esas charlas también, pero los chicos les gusta porque me escriben algunos de ellos y me preguntan cosas. Porque lo primero que hicieron en ese colegio fue rezar, ¿no? O sea, vamos a levantarnos, rezar. O sea, todos ya tienen un elemento de pensamiento determinado, pues sí, yo hablé de los dogmas y esa cosa, imagínense ustedes, pues estaba chocando con ellos. Pero fue interesante porque lo que les dije fue qué cosa tienen que hacer los chicos para vivir en un mundo como el de actual y toda la experiencia que tenemos como científicos. Y me escribían. Esas son cosas que hay que hacer, querramos o no. Llegar a la prensa si podemos. Difundir la ciencia a todo nivel. Eso quería comentarles y les agradezco mucho sus palabras y que nos han acompañado en este evento tan importante. Y te felicito, Lola, por este tipo de actividad. Gracias. No, de verdad, muchísimas gracias a los cuatro. Es una maravilla estar rodeado de gente tan inteligente, tan capaz y con tantos deseos de difundir lo que se sabe. En Atrévete con difundir el conocimiento hacemos solamente un granito. Ustedes deben de hacer ese maremoto lleno de información. Espero haya sido del agrado de todos y seguimos en contacto. Por favor, miren el link que se les va a colocar para que puedan difundir entre sus redes sociales, entre amigos, parientes, entre todos, para ver la vulnerabilidad de nuestras casas y tener por lo menos estar en algo preparados en lo que se nos puede venir. Muchísimas gracias, Leandro. Ha sido un honor conversar contigo. De igual manera, a ti, Julio, César y Hugo. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos se suscriban a nuestro canal Atrévete, difundiendo el conocimiento. Le den clic a la campanita para recibir información sobre nuestras siguientes entrevistas. Nos vemos pronto.